Los pasos ocultos del Maestro. Era una tarde calurosa en Cafarnaúm cuando un grupo de discípulos se reunió alrededor de Jesús, lejos de las miradas curiosas de la multitud. El viento soplaba suavemente sobre el lago, trayendo olor a pescado seco y a tierra húmeda. Habían caminado mucho, escuchado muchos sermones, visto muchos milagros, pero en ese momento el Maestro habló en voz baja, como si revelara un secreto guardado durante siglos. Hay cosas que no le cuento a todo el mundo. Empezó dibujando líneas en la arena con una ramita seca. Porque no todo el mundo está preparado para llevarlos. Pero vosotros, que me seguís no solo con los pies, sino con el corazón, escucharéis ahora lo que pocos entienden. Y así, bajo la sombra de una higuera nudosa, Jesús reveló los caminos ocultos para ganar no solo las batallas del mundo, sino también las guerras silenciosas del alma. 1. El poder del silencio que habla. Cuando las palabras se multiplican, la verdad se diluye, dijo cerrando los ojos por un momento. El sabio no llena el aire con su voz, sino que deja que su silencio sea tan elocuente como un grito. Hay más fuerza en una mirada que comprende que en 1000 discursos que explican. Los discípulos se miraron unos a otros. Judas, siempre impaciente, abrió la boca para preguntar, pero un gesto suave de Jesús lo hizo callar. El que domina la lengua, domina el mundo. 2. El arte de perder para ganar. Ves a los fariseos acumulando laureles y honores como quien llena una bolsa agujereada, prosiguió, mientras un pájaro se posaba sobre su hombro. Pero te digo, el verdadero ganador es el que sabe doblegarse. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. Quien hoy renuncia a los aplausos, mañana oirá la música de los ángeles. Pedro se rascó la barba, confundido. Pero, maestro, ¿cómo podremos vencer si nos rendimos? Jesús sonrió. ¿Crees que la semilla vence a la tierra resistiéndola? ¿O morir para nacer de nuevo? 3. El tesoro escondido en la debilidad. Tu fuerza no está donde crees que está, murmuró, tocando el hombro de un discípulo enfermo, cuyos ojos brillaban febrilmente. Es por las rendijas por donde entra la luz. Cuando te rompes, Dios puede llenarte con algo más grande. El hombre tembló, pero sus labios murmuraron, ¿entonces mi enfermedad es una bendición? No, respondió Jesús. Tu enfermedad es una puerta. 4. La estrategia del amor invisible. Ama a tus enemigos, repitió, pero esta vez con un tono diferente. No porque se lo merezcan, sino porque no puedes darte el lujo de odiar. El odio es un veneno que bebes esperando que la otra persona muera. El amor, sin embargo, es una espada que corta sus cadenas, y las tuyas. Tomás, siempre escéptico, frunció el ceño. ¿Y si no cambian? Ya has cambiado, respondió Jesús. Ya es suficiente. 5. La riqueza que nadie puede robar. No acumuléis tesoros donde la polilla y el óxido destruyen, dijo, pero en sus ojos brillaba algo más profundo. El verdadero oro no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Un hombre puede ser despojado de sus monedas, pero nunca de su integridad, de su coraje, de su capacidad de perdonar. Joao, el menor, preguntó, ¿entonces la pobreza es virtuosa? La pobreza no es una virtud, corrigió. La libertad es. Y nadie es más libre que aquel que no es esclavo de nada. 6. El poder del perdón radical. Perdonar 70 veces 7 no se trata del otro, explicó, mientras un esclavo herido se acercaba con la mirada baja. Se trata de ti. Cada rencor que guardas es una piedra que llevas en el bolsillo. Un día mirarás atrás y verás que estabas construyendo tu propia prisión. El esclavo se arrodilló y lloró. Asterisco, pero me maltrataron. Y tú te dejas definir por eso, lo interrumpió Jesús levantándolo por la barbilla. Ahora, elige ser definido por algo más grande. 7. La sabiduría de ser como un niño. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino, dijo, tomando a un niño en brazos. No por ingenuidad, sino por confianza. Un niño no tiene dudas de que será alimentado. No calcula cada paso. Ella simplemente sabe que es amada. Los discípulos se rieron al recordar. Ellos mismos desde su propia infancia. ¿Entonces debemos ser ingenuos? Deben estar enteros, corrigió. El mundo los dividió en pedazos. Dios los quiere de regreso en una sola pieza.
8. El misterio del servicio anónimo. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, enseñó, pero su mirada fue más allá. El verdadero servicio no busca reconocimiento, porque ya tiene su recompensa, la paz de saber que fuiste un canal, no la fuente. María, que había ungido sus pies con un perfume caro, comprendió. ¿Entonces incluso el bien que hacemos puede ser egoísta? Hasta el sol puede quemar, respondió. Depende de cómo lo uses. 9. El coraje de ser diferente. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo, mientras pasaba un grupo de fariseos mirándolos con desdén. Pero la sal que se mezcla demasiado pierde su sabor. No tengas miedo de ser la voz que discrepa, el gesto que sorprende, la luz que molesta. El mundo no necesita más eco, necesita canciones. Bartolomeu, siempre tímido, susurró, ¿y si nos rechazan? Ya han sido aceptados por mí, dijo Jesús. El resto son detalles. 10. Paciencia que vence al tiempo. Una semilla no crece arrancándola de la tierra, recordó mientras observaba a un impaciente granjero cavar en vano. Hay cosas que solo el tiempo puede madurar. Tu ansiedad no apresura el mañana, solo roba la paz de hoy. Tiago, siempre con prisa, suspiró. Entonces, deberíamos esperar. Deben trabajar y confiar, corrigió. Como el labrador que riega, pero no fuerza la cosecha. 11. El don de ver lo invisible. Mira los lirios del campo, dijo, señalando un lecho de flores silvestres. No tejen, no hilan, pero ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. La verdadera riqueza está en lo que los ojos no pueden ver, el reino que ya está entre vosotros, la gracia que ya os rodea, el Padre que ya os conoce por vuestro nombre. Filipe, pragmático, preguntó, ¿cómo podemos ver lo que no podemos ver? Cerrando los ojos a lo que te distrae, respondió. Y abriendo tu corazón a lo que importa. 12. La libertad de no tener miedo. No temáis a los que matan el cuerpo, advirtió, mientras se formaba una tormenta en el horizonte. El verdadero miedo no es a la muerte, sino a no haber vivido nunca. Un hombre que teme perder la vida ya la ha perdido. Pero quien la regala descubre que es indestructible. André, un pescador acostumbrado a los peligros del mar, asintió. ¿Entonces el miedo es mentira? Es una sombra, corrigió Jesús. Y las sombras desaparecen cuando llega la luz. 13. La inteligencia de preguntar bien. Pedid y se os dará, recordó, pero su tono era serio. Sin embargo, muchos preguntan mal. No pidas pan cuando lo que necesitas es hambre, hambre de justicia, de amor, de Dios. Porque quien tiene hambre siempre tendrá alimento. Mateus, el ex recaudador de impuestos, estuvo de acuerdo. ¿Entonces deberíamos pedir menos? Deberían pedir algo mejor, respondió. Porque el Padre sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. 14. La gloria de ser útil, no importante. El mayor de vosotros será un siervo, repitió, lavando los pies a Simón el celote, cuyas manos aún olían a lucha. El mundo glorifica a los que están en el trono. Glorifico a los que están de rodillas, porque es desde abajo como se construye lo que perdura. Simón, con la voz entrecortada, preguntó, ¿entonces la humildad es debilidad? Es la única fuerza que nunca se quiebra, respondió Jesús. 15. La victoria que ya se ha obtenido. En el mundo tendréis aflicciones, dijo por fin, mientras el sol se ponía en llamas sobre el lago. Pero yo vencí al mundo. No porque no haya batallas, sino porque la guerra ya está decidida. No peleáis para ganar, peleáis porque ya sois ganadores. Un profundo silencio cayó sobre ellos. Incluso el viento pareció detenerse. Entonces, ¿qué nos queda por hacer?, preguntó Joao, casi en un susurro. Jesús sonrió, sus ojos reflejaban la última luz del día. Vive como quien sabe que la historia ya tiene final feliz. Los discípulos permanecieron inmóviles, como si el peso de aquellas palabras los hubiera anclado al suelo. El lago, antes agitado por las olas de la tarde, era ahora un espejo oscuro que contenía en su interior el reflejo del cielo que ardía en tonos violetas. Puro y dorado. Pedro, con las manos callosas todavía marcadas por las redes de pescar, apretó los puños sin darse cuenta. No era la duda lo que lo consumía, sino una extraña certeza que le quemaba las entrañas,
como si, de repente, el miedo a la tormenta perdiera su significado al saber que el mar, por furioso que fuera, no podía ahogar a nadie que ya respiraba más allá de las aguas. ¿Y si no sentimos esta victoria?, murmuró Tomé, teniendo siempre que tocar las cicatrices para creer. ¿Si el dolor es mayor que la fe? Jesús no lo miró. En cambio, se agachó y recogió un puñado de tierra seca, dejándola deslizarse entre sus dedos como arena de un reloj. El dolor no es la ausencia de victoria. Es una prueba de que la victoria costó algo. Su voz era baja, casi perdida en el crepúsculo. ¿Crees que un grano de trigo se queja al ser enterrado? No sabe que está muriendo, sabe que se está convirtiendo en pan. Un pájaro solitario atravesó el aire sobre ellos y su sombra se deslizó por los rostros cansados de los hombres. Santiago, hijo de Zebedeo, se pasaba la mano por la barba roja, con los ojos fijos en el horizonte donde la luz se apagaba. Entonces, ¿no deberíamos temer a los romanos? ¿Ni siquiera la cruz? Jesús finalmente se volvió hacia ellos y había algo en sus ojos que no era tristeza ni desafío, sino una quietud que parecía contener todas las edades. La cruz no es el final. Es la puerta. Y lo que hay del otro lado no es una recompensa, es una realidad. Extendió la mano, como si pudiera tocar el aire entre ellos. Temes a la muerte porque crees que te roba algo. ¿Pero qué roba, si ya os ha sido dado todo? Nadie respondió. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo y su eco se extendió en círculos invisibles dentro de ellos. Esa noche, mientras el grupo se dispersaba silenciosamente para descansar, Judas Iscariote permaneció donde estaba, con las manos temblando levemente a los costados. No era la primera vez que esas palabras lo golpeaban como una lanza, pero esta vez algo fue diferente. No había duda, era una desesperación muda, como la de un hombre que mira hacia un abismo y reconoce en él su propio rostro. Jesús pasó junto a él sin detenerse, pero por un instante sus ojos se encontraron con los de Judas. No había ninguna acusación en esa mirada. Sin piedad. Solo una verdad tan desnuda que dolía, lo sé. Y Judas supo, con una claridad que lo dejó sin aliento, que no era el dinero ni la traición lo que lo estaba llevando a la oscuridad. Era el miedo a que, al final, no hubiera suficiente perdón para lo que ya había decidido ser. Pero el maestro no dijo nada. Simplemente se dirigió hacia la colina, donde la luna comenzaba a elevarse como una cicatriz plateada en el cielo. Y el mundo, ignorante, seguía girando. La noche descendió sobre Jerusalén como un manto húmedo y cargado de augurios. Judas caminaba por las calles estrechas, arrastrando los pies como si cada paso lo alejara no solo del cenáculo, sino de sí mismo. Las sombras de las casas parecían acercarse a él, dedos negros que susurraban cosas que ya sabía pero que no quería nombrar. Se detuvo ante un muro bajo, donde un olor a hierbas trituradas subía del suelo. Las monedas, 30 piezas de plata, ardían en su bolsillo como brasas. No fue su peso lo que lo oprimió, sino la ligereza con la que se los habían dado. Como si el valor de una vida pudiera medirse en metal, como si lo que llevaba fuera solo un precio, no una sentencia. Alguien lo llamó por su nombre. Judas se dio vuelta lentamente. Simón el celote estaba apoyado contra una columna, con los brazos cruzados y el rostro iluminado por el tenue resplandor de una lámpara de aceite que colgaba sobre ellos. Su mirada no era ni odiosa ni desconfiada. Era peor, pertenecía a alguien que ya conoce el desenlace de una historia y solo está esperando que se complete el último acto. No es necesario que hagas eso, dijo Simao en voz baja. Judas se rió, un sonido seco y triste. ¿No? Entonces, ¿por qué siento que ya está hecho? El otro no respondió. No hubo respuesta. Ambos sabían que algunas cosas, una vez pensadas, ya existían. El pecado no comienza. Fue en el acto, pero en la sombra que lo precedía, la primera vez que el alma se inclinó para escuchar su propia voz diciendo sí. Un viento repentino sacudió las hojas de las higueras. En algún lugar a lo lejos, un perro aulló, largo y desolado. Judas cerró los ojos y vio, no por primera vez, el rostro del maestro, no como era ahora, sereno e inalcanzable, sino como sería dentro de unas horas, sudoroso, ensangrentado, los ojos hinchados por el dolor y una compasión que no se extinguiría ni siquiera allí. Apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. ¿Y si me arrepiento?, preguntó, más para sí mismo que para Simao.
El celote miró hacia el cielo, donde las estrellas parecían parpadear como velas a punto de apagarse. El arrepentimiento no deshace lo hecho. Simplemente hace que la carga sea más pesada de llevar. Judas no quiso oír más. Se alejó, sus pasos ahora más rápidos, como si pudiera escapar no solo de esa conversación, sino de su propia piel. Las calles estaban casi desiertas, incluso los pícaros y los borrachos se habían retirado, como si intuyeran que la noche no era para ellos. Llegó al palacio de Caifás antes de que la luna alcanzara su cenit. Las puertas estaban entreabiertas y el olor a incienso y cera quemada se mezclaba con el del sudor y el miedo. Los sirvientes lo miraron con desdén, pero no lo detuvieron. Después de todo, se lo esperaba. Dentro del patio, a la luz parpadeante de las antorchas, los principales sacerdotes y los ancianos ya estaban reunidos. Sus rostros eran máscaras de gravedad, pero sus ojos brillaban con algo más que justicia. Fue un alivio. Fue un triunfo. Judas dio un paso adelante, con las monedas ahora frías en sus manos. Los extendió y hicieron ruido al caer sobre la mesa de mármol. Aquí está, dijo con voz ronca. El precio. Uno de los hombres, tal vez Anás, tal vez otro, tomó las monedas y las pesó en la palma de la mano con un gesto teatral. Buen hombre, murmuró. Hiciste lo correcto. Judas no respondió. No había ningún derecho a nada de eso. Él lo sabía. Ellos lo sabían. Incluso las piedras del suelo parecían saberlo. Cuando salió, el aire de la noche lo golpeó como una espada. Se tambaleó, se apoyó contra la pared y luego, por primera vez, lloró. No eran lágrimas de culpa, ni de dolor. Eran las lágrimas de un hombre que, al mirar atrás, ya no reconocía el camino que lo había llevado hasta allí. Y en algún lugar, más allá de los muros, un gallo cantó antes de tiempo. La ciudad dormía, pero el sueño era mentira. Jerusalén respiraba con dificultad, como un animal herido que presiente una tormenta. Judas se alejó de las sombras del palacio de Caifás, con los dedos todavía temblando y la piel húmeda de un sudor que no era debido al calor. Las calles estrechas parecían cerrarse detrás de él, como si la ciudad misma lo estuviera expulsando. No tenía a dónde ir. Sus pies lo llevaron sin querer al monte de los olivos, donde los árboles se agitaban con un viento que no existía. Allí, entre los troncos retorcidos, vio una figura sentada, con la espalda encorvada como si llevara el peso de todas las estrellas. No necesitaba acercarse para saber quién era. El olor a tierra mojada y a pan sin levadura todavía me resultaba demasiado familiar. Maestro, le falló la voz. No fue una llamada, fue un gemido. Jesús no se dio vuelta. Habló en voz baja, como si le hablara al viento. Amigo, ¿a esto viniste? La palabra amigo quemó más que las monedas que tenía en las manos. Judas cayó de rodillas y sus uñas se clavaron en la tierra. No había disculpas que se pudieran decir, ni perdón que se pudiera pedir. No solo había vendido a un hombre, sino lo último que le quedaba de sí mismo. No lo sabía, mintió. Lo sabías. Él siempre lo había sabido. Jesús finalmente se dio la vuelta. Sus ojos no contenían acusación ni odio. Había en ellos una tristeza tan profunda que parecía contener todos los siglos, todas las traiciones por venir. Extendió la mano, no para tocarlo, sino para mostrar sus palmas, ya marcadas por sombras que no eran de la noche. Judas, dijo, y en ese nombre había el peso de un adiós que no se diría dos veces. Algo dentro de él se rompió. No era el corazón, era algo más antiguo, más fundamental. Como si las costuras que lo mantenían unido se hubieran roto de repente. Se puso de pie tambaleándose, con las manos vacías, las monedas dejadas sobre la mesa de mármol, donde ya estaban empezando a oxidarse. ¿Corrió? Ni hacia la ciudad, ni hacia los hombres que lo esperaban con sonrisas de cuchillo. Corrió hacia el abismo, hacia el lugar donde la tierra se abrió como una boca hambrienta. Las ramas de los olivos le arañaban como clavos, pero no lo sentía. El viento aulló un nombre que no era el suyo. Cuando llegó al borde, dudó. No porque tuviera miedo de caerse, sino porque, por un momento, imaginó que oía pasos detrás de él. Se dio la vuelta. No había nadie allí. Dejó escapar un suspiro que era casi una risa. Por supuesto.
Nadie vendría a buscarlo. Nadie volvería a buscarlo jamás. Cerrar los ojos fue como sumergirme en agua oscura. El último sonido que escuchó fue el chasquido seco de una rama rompiéndose bajo sus pies. Y luego, silencio. Muy abajo, entre las rocas, las monedas que había dejado atrás comenzaron a brillar con una luz que no era de este mundo. Pero no había nadie allí para verlos.